en esto. Ya. Hablamos de las 4 dimensiones del liderazgo, ya, y como bien decía Leine, hablamos del corazón, amarás al Señor con todo tu corazón, y dijimos que es la parte relacional del liderazgo, ya. No es solo lo que haces, sino lo que eres. Y vimos que para ser líderes tenemos que desarrollar fuertemente la parte relacional, ya, con la gente. Luego hablamos acerca de la parte del alma, y aquí hablamos de que somos líderes espirituales. No solo somos líderes, no somos líderes de una empresa, somos líderes de la iglesia, por lo tanto somos líderes espirituales, y aquí hay una conciencia espiritual. Luego vimos la tercera dimensión, que es la mente, y vimos la parte estratégica del liderazgo. Un liderazgo ora, un liderazgo ayuna, un liderazgo busca, pero también un liderazgo planifica, organiza, crea sistemas, estrategias, etc. Y finalmente hablamos de la cuarta dimensión del liderazgo, que es la fuerza, ¿ya? Y es la dimensión visionaria del liderazgo. Es aquí donde tomamos riesgo, tomamos desafío, es donde seguimos soñando, ¿ya? Y le hice solamente una introducción que hoy quiero profundizar un poquito, porque nosotros como iglesia trabajamos en 4 salas, ¿ya? Entonces, yo les compartía que vamos a ir aprendiendo de corazón de liderazgo, pero también vamos a ir aprendiendo de cómo funcionamos nosotros como iglesia, ¿ya? Por lo tanto, nosotros trabajamos en 4 salas, que estas 4 salas nos permiten ir separando todo lo que vamos haciendo, ¿ya? Así como tenemos 4 dimensiones del liderazgo, tenemos 4 salas que nos permiten desarrollar estrategias para funcionar como iglesia, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de 4 salas, ¿ya? Hablamos de 4 salas de impulso, ¿ya? Y la primera sala, antes de comenzar con lo que voy a enseñar hoy de interacción, es importante que veamos esto. 4 salas. La primera sala es lo que se conoce como sala de exposiciones. Y esto es una iglesia atraccional. Nosotros queremos ser y trabajamos para ser una iglesia que atrae gente, porque es el propósito de la iglesia, atraer a los que no conocen a Cristo para que le puedan conocer, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una iglesia atraccional, la estrategia es, y la pregunta es, ¿cómo logramos atraer personas a la iglesia? ¿Somos una iglesia que atrae o que la gente se escapa? ¿Somos una iglesia que la gente quiere ir o somos una iglesia que la gente no quiere ir? ¿Ya? Por eso, cuando hablamos de una iglesia atraccional, hablamos, como decimos, más a humanos que a cristianos, ¿ya? Entonces, el lenguaje que utilizamos en esta iglesia atraccional es hablarle a personas, a necesidades, más que solamente a cristianos que ya llevan tiempo en la iglesia. Cuando hablamos de una iglesia atraccional, tenemos que construir más puentes que paredes. ¿Qué quiere decir? Para ser una iglesia atraccional, tenemos que ser una iglesia que construye puentes, no que levanta paredes. Una iglesia que levanta paredes va a siempre estar rechazando gente, discriminando gente. Pero para ser una iglesia atraccional tenemos que construir puentes con la gente, con la sociedad. Tenemos que lograr que la gente pueda conectarse con la iglesia, que cuando lleguen a la iglesia escuchen un mensaje, un lenguaje que ellos entiendan. Por eso decimos, hablamos más a humanos que a cristianos, ¿ya? Ahora, una iglesia atraccional es una iglesia cultural, pero también es una iglesia espiritual. ¿Qué quiere decir? Somos espirituales, pero a la vez somos culturales. ¿Qué quiere decir? Que para ser una iglesia atraccional no podemos estar ajeno a la cultura, a los cambios, a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque hoy
afuera las cosas son muy atractivas. Por lo tanto, la iglesia también tiene que ser un lugar atractivo. Tiene que ser un lugar donde la gente quiera estar. Un lugar donde la gente se sienta atraída, porque hay gente, porque hay amistades, porque hay un lugar atractivo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser culturales, o sea, tenemos que entender lo que está pasando en la sociedad. Una iglesia que no entiende lo que pasa en la sociedad es una iglesia irrelevante. Un ejemplo de lo que hicimos del festival, eso es ser cultural también. ¿Por qué? Porque entendemos que no solo tenemos que estar encerrados en la iglesia, sino tenemos que estar afuera. Y mucha gente ha escrito por Instagram, ha dado me gusta a la fotografía, ha dicho que pasaron por la plaza, se quedaron y encontraron bonito todo lo que hicimos. Si nosotros no estuviéramos afuera, seríamos una iglesia irrelevante. Pero como queremos ser una iglesia que es relevante, que atrae, tenemos que entender la cultura en la cual estamos viviendo. Tenemos que entender las necesidades de la gente. Tenemos que escuchar a las personas. Por eso, cuando hablamos de una iglesia atraccional, tenemos que tener un plan para alcanzar personas. ¿Cómo logramos alcanzar? Y siempre decimos, el domingo para nosotros es una puerta abierta para que personas puedan conocer a Jesús. Entonces, todo lo que hacemos, desde bienvenida hasta el coffee, todo es intencional para lograr que personas vuelvan al siguiente domingo y tengan una experiencia con Jesús. Entonces, la primera sala es una sala de exposición, o sea, todo lo que es afuera, todo lo que es visible, y todo lo visible tiene que ser lo mejor posible. El domingo lo mejor posible. La atención lo mejor posible, la bienvenida lo mejor posible. ¿Por qué? Porque es lo que se expone, es lo que está visible. Y siempre decimos, la gente no se queda en la iglesia por convicción la primera vez, se queda por emoción, por cómo se sintió en casa, cómo se sintió en esa iglesia. ¿Sabes qué? Y termino esto con este testimonio. No sé si se dieron cuenta el domingo que hubo una liberación el domingo. Dentro de todo lo que pasó hubo una liberación demoníaca, ¿ya? Y esta persona que fue, antes de ir, escribió al Instagram de la iglesia, al Facebook, disculpen. Y él escribió, ¿sabe qué? Me invitaron a la iglesia, pero no me dieron la dirección. ¿Me pueden indicar cuál es la dirección? Entonces se le indica la dirección y dice, voy a ir, pero espero que no me miren mal. Espero que cuando llegue no me apunten con el dedo ni me miren por cómo voy vestido. Entonces, Melissa, que está en redes, le responde, le dice, te recibimos, ven tal como eres, te esperamos. Ok, puso la persona, voy a ir, pero reiterando, espero no me miren mal. Reduciendo la historia, esta persona llega el domingo, claro, y llega con anillos, con cosas. Entonces, cuando llega, esta persona recibe un milagro de parte del Señor, recibe una liberación de parte de Dios. Y fue a crecer, quiere conectarse a los grupos, está testificando en su universidad de lo que Dios hizo. Entonces, esto, hermano, esto es importante porque cuando hay una iglesia que es atractiva y que recibe a la gente va a querer volver y va a querer compartir el mensaje con otros. Entonces, lo mejor en la sala de exposición. Luego viene la segunda sala, que es la sala de motores, ¿ya? Y aquí hablamos de una iglesia pegajosa. ¿Qué significa esto? La primera sala era toda la exposición, la música, la predicación, el coffee, todo lo que es visible, todo lo bonito, por así decirlo, todo lo atractivo. Pero detrás hay una sala de motores. Y esta sala de motores es justamente no solo pensar en el domingo,
el domingo es importante para que llegue gente, pero la mayor parte de la vida de la iglesia, del discipulado, no ocurre el domingo, ocurre en la semana. Por eso en esta sala tenemos que vencer la mentalidad de domingo. ¿Qué quiere decir? ¿El domingo es importante? Sí, pero es un paso para algo más. Porque la gente no va a crecer en su fe solamente alimentándose el domingo. La gente necesita asistir a un grupo, necesita ser discipulada, necesita ser cuidada, necesita ser pastoreada. Y en esta sala de motores es todo lo que ocurre detrás, un ejemplo de un domingo. Cómo discipulamos a la gente, cómo formamos líderes. Por ejemplo, esto que estamos haciendo acá entra en la categoría o en la sala de motores, porque aquí estamos formando líderes, aquí estamos entrenando a una generación que va a liderar la iglesia. Los grupos sirven como herramientas de discipulado bíblico relacional. Entonces, esta sala de motores entiende que no se trata solo de una iglesia de excelencia, se trata de una iglesia de comunidad. Porque el domingo hacemos lo mejor posible, lo excelente, y excelencia es hacer lo mejor con lo que tenemos. Ahora, la gente, las generaciones jóvenes de hoy no buscan solamente una iglesia de excelencia, buscan una iglesia de comunidad. Es más, la juventud está dispuesta a abandonar una iglesia de excelencia por congregarse en una iglesia de comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Hacemos el domingo, sala de exposición, pero la sala de motores es donde creamos comunidad, donde formamos relaciones, donde se forman los discípulos, donde escuchamos a la gente en los grupos de conexión. Por lo tanto, como líderes, siempre tenemos que llevar a la gente al siguiente paso. Viniste el domingo, entregaste tu vida a Cristo, pero hay mucho más que esto para ti. Hay un crecer, hay un discipulado alfa, hay grupos de conexión, hay oración, hay comunidad. Entonces, la gente tiene que encontrar comunidad en la iglesia. Tiene que establecer amistades. ¿Por qué? Porque si no la gente se va. Y discipulado es justamente relacionarse, mostrarle cómo vive Cristo en uno, cómo vive un cristiano. Por lo tanto, aquí en esta sala de motores tenemos que evaluar, ¿está creciendo la gente? ¿Está dando pasos de fe? ¿Está madurando? ¿Están floreciendo? ¿Ustedes mismos están creciendo en su fe? ¿Están adquiriendo herramientas? ¿Están aprendiendo Biblia? ¿Están madurando en su fe? Porque el domingo, bonito, cantamos, sí, pero en la semana, en esta sala de motores, ¿está creciendo mi fe? ¿Estoy madurando como discípulo? La gente que llega a nuestra iglesia está creciendo, está dando fruto, está siendo transformada. Entonces, no se trata solo de alcanzar gente, se trata de movilizar gente. Y siempre decimos, movemos a la gente del punto A al punto B. ¿De dónde está? Hacia donde Dios quiere que esté. ¿Qué significa? Que la gente en la iglesia tiene que transformarse en discípulos. Tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando, tiene que ir creciendo en su fe, porque si tenemos una iglesia llena el domingo, pero no tenemos gente en grupo, no tenemos gente en crecer, no tenemos gente en discipulado, no tenemos gente formada como líder, la pregunta es, ¿estamos formando asistentes o estamos formando discípulos? Y la tarea de la iglesia no es formar asistentes, es formar discípulos. Y eso se crea en la sala de motores. Por eso hay que tener estrategia, hay que tener planes,
hay que tener programas para que la gente aprenda, crezca y desarrolle su fe. La tercera, y esto es lo que yo le explicaba la semana anterior. En la sala de motores está esto, ¿ya? Y me voy a detener un poquito acá porque esto es clave en nuestra iglesia. Nosotros como iglesia, como les decía, funcionamos en estas 4 salas. Y en la sala de motores está toda la estrategia. Ahora, lo explico para que lo entiendan. Los que ya me han escuchado, lo van a volver a escuchar. Esta estrategia son los escalones o la pista de asimilación. Nosotros tenemos un proceso para la gente. Desde el momento que llega a nuestra iglesia, desde el momento que sube la escalera, nosotros queremos movilizar a estas personas. ¿Ya? Un ejemplo. No hay ningún Juan. Llega Juan a la iglesia el domingo porque alguien lo invitó. Primer escalón, invitado. Alguien lo invitó. Un amigo, un vecino, un familiar, recibió un tratado en la calle, fue invitado, alguien lo invitó, ¿ya? Después vamos a ver los números. Llega a la iglesia el domingo porque fue invitado. Ahora, llegó el domingo y pasa a ser un invitado identificado, porque alguien anotó su nombre, su teléfono, sabemos que se llama Juan, sabemos algo de esa persona, o sea, está identificado, dijo el tío Emilio. Te pillamos, lo identificamos. ¿Por qué? Porque hubo un grupo de personas que tomó sus datos. Luego que lo identificamos a esta persona que llega, comenzamos un proceso de seguimiento, llamado por teléfono, un mensaje de WhatsApp, invitándole al día lunes, que sería la pista de crecimiento o crecer en este caso. Crecer. ¿Por qué? Porque ya Juan llegó como invitado, luego es un invitado identificado porque tiene un nombre, sabemos su teléfono, y su siguiente paso es invitarlo a tomar crecer, que es la pista de crecimiento, el tercer escalón. Esta persona, una vez que accede a tomar crecer o asistir a un día lunes, en nuestra iglesia pasa a ser parte de un grupo de WhatsApp, que es Bienvenida a los Nuevos. Y en ese grupo mantenemos contacto y seguimiento con esta persona. Ahora, paralelamente a esta persona llamada Juan, se le invita a participar de un grupo de conexión. ¿Por qué? Porque llegó el domingo en la sala de exposición, pero ahora queremos que él forme comunidad, que forme relaciones, que forme amistades, que empiece a conocer a la gente de la iglesia. Y eso, un domingo, no sucede con rapidez, porque un domingo donde hay 100 personas, probablemente pase desapercibido. Pero en un grupo donde hay 6, 8 personas, lo van a conocer a él y él va a conocer a estas personas. Por lo tanto, en este escalón, ¿qué estamos haciendo? Estamos discipulando a Juan, le estamos enseñando Biblia a Juan y Juan se está relacionando con otros creyentes que tienen la misma fe. Ahora, una vez que esta persona está en un grupo y ha terminado su proceso de crecer, le invitamos a ser parte del quinto escalón, que es un equipo de voluntarios. Y en el equipo de voluntarios, esta persona ya está involucrándose en la iglesia y ahora quiere servir en la iglesia. Por lo tanto, le direccionamos ¿a qué? A que se pueda inscribir y ser parte de un equipo de voluntarios. Y en este equipo, su líder lo comienza a orientar, a guiar, a enseñar de qué se trata el servicio. Ahora, una persona que ha subido estos 5 escalones es una persona que está dando pasos y que está siendo movilizada. Llegó en la sala de exposición, ahora en la sala de motores está dando pasos, está aprendiendo, está creciendo, tanto en su relación con Dios, pero también en su relación con otros.
Y luego está el último escalón, que es la puerta de atrás. Es el lugar donde la gente se va de la iglesia, ¿ya? La puerta de atrás. Miren, al tener esto claro, a nosotros nos permite, a cualquiera de nosotros nos permite evaluar dónde tenemos brechas o baches, dónde tenemos un problema. Un ejemplo, si yo digo, ahora, en números, una iglesia saludable de 100 personas debería tener entre 6 y 8% de personas nuevas llegando por domingo. Es decir, 6, 8 personas llegando por domingo. Si no está llegando gente, yo tengo que preocuparme. ¿Cómo está mi sala de exposición? ¿Cómo está el evangelismo? ¿Cómo están las redes sociales? ¿Estamos siendo atractivos? ¿Atraemos gente? Ahora, si la gente está llegando, está siendo identificada, pero no está pasando a crecer, ahí otro bache, un ejemplo. Y ahí nos preguntamos, ¿por qué la gente no toma a crecer? No entienden, no hemos sido claros, no tienen tiempo. Y ahí nos hacemos las preguntas y evaluamos. Ahora, si la gente está terminando crecer, pero no está siendo parte de un grupo o de un equipo de voluntarios, vienen otras preguntas. ¿Por qué no se involucra en un grupo? ¿Por qué no quiere ser parte de un equipo de voluntarios? Y ahí seguimos indagando y viendo dónde está el problema. Quizás no quiere servir en un equipo porque a lo mejor no quiere servir, no se siente preparado, a lo mejor sirvió y abandonó porque a lo mejor su líder no fue claro en comunicar. Ahora, si la gente está llegando por la primera puerta, sala de exposiciones, pero se está yendo por la puerta de atrás, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué la gente se va de la iglesia? ¿Por qué no se quedan? ¿Por qué tenemos tanta rotación de gente? ¿Por qué llegan 1 o 2 domingos y no vuelven más? Ahí tenemos que hacernos preguntas. Y preguntas difíciles. Pero las preguntas difíciles nos van a ayudar a entender dónde está nuestro bache. Y si esto como líderes lo tenemos claro, nosotros constantemente vamos a estar mirando eso y vamos a estar evaluando la iglesia. Sala de motores, ¿cómo estamos? Sala de exposición, ¿cómo estamos en pista de crecimiento? ¿Cómo estamos en grupo de conexión? Un ejemplo, en esta temporada hubo menos gente que la temporada anterior en grupos. Ahora, los líderes que están acá, ¿por qué no están en grupos? Porque no hay tiempo, porque no pueden, porque no les interesan los temas. Y ahí tenemos que preguntarnos, ¿por qué no están en grupos? ¿Nos conformamos solo con el domingo? ¿O solamente nos gusta el domingo y no los grupos? ¿Se dan cuenta? Y ahí vamos viendo las razones. Milena y después Roberto. Bueno, en mi caso personal, aparte de tener un grupo de conexión, estoy haciendo un certificado en liderazgo para generaciones y estudiando liderazgo. Entonces era mucha carga aparte de estar en un grupo de conexión. Pero está Lo dando... conversé con mi pastor, sí. Claro. Súper. Roberto. En nuestro caso es porque no nos da el tiempo. Por Claro. más que queramos, con la Trini andamos apenas para poder tomar más cosas. Estamos recién como adaptándonos, yo creo. Mm. Y ya la gorda está durmiendo más en la noche, entonces ya ahora las conectamos y estamos tranquilos acá, pero las veces casi el mes anterior es imposible. Mm. Fácilmente 1 hora y media tratando de conectarla al ventilador y así que Sí. por eso más que nada. Y bueno, algo que siempre hemos dicho es que no queremos que la condición de nuestra hija nos como que nos retrase o nos aleje de los propósitos de Dios. Pues entonces nuestra idea es como ya cuando ella se estabilice igual y poder tomar más cosas. Sí, súper.
Y miren, bueno, la pregunta no fue dirigida así como personalmente a ustedes de si están o no están, fue dirigida a que cuando uno tiene claridad de la ruta, uno tiene que hacer preguntas, porque las preguntas le van a generar respuestas. Ahora, si dicen que es por tiempo, en el caso específico de Roberto y Estefanía, por todo el proceso que están viviendo, uno va evaluando y va viendo. Pero si la gente dice, no, es que no tengo interés, no, y tenemos mucha gente que no tiene interés, tenemos que preguntarnos, ¿por qué no tienen interés? Los temas no son interesantes, el líder no sabe desarrollar el tema, entonces ahí vamos evaluando y nos va a permitir ver en qué estado estamos como iglesia. No hemos sido claros con la visión de los grupos, estoy dando solo un ejemplo, entonces cuando lo entendemos, nos hacemos las preguntas para ver si realmente estamos teniendo éxito o siendo efectivo en lo que estamos haciendo. Lo mismo el equipo de voluntarios. ¿Por qué hay más de 100 personas el domingo en la iglesia y hay 20% de voluntarios? ¿Se dan cuenta? Y estas son preguntas difíciles porque son preguntas que nos van confrontando. Ahora, si la gente se va, ¿por qué se va de la iglesia? Y ahí podemos decir, no es que hay cambio de trabajo, no es que hay gente que vino a probar, pero si vemos que a lo mejor mucha gente se está yendo porque, no sé, no le gustó la predicación, ya hay un problema. O mucha gente se va porque nadie los saluda el domingo. Ahí hay un problema que tenemos que mejorar, ¿ya? Entonces, al tener una sala de motores y tener una ruta clara, y como líder ustedes ahora entender esta ruta, siempre tenemos que ir evaluando de acuerdo a esta ruta. Hay invitados nuevos llegando los domingos, los invitados están siendo identificados, los que llegaron están tomando crecer, están siendo parte de un grupo, están siendo parte de un equipo voluntario. ¿Cuánta gente se está yendo de la iglesia? Y eso es estrategia. Eso es tener una sala de motores que vea a las personas y se está preocupando de que la gente se movilice y que la gente crezca. Ahora, antes de pasar a la siguiente sala, ¿hay preguntas con respecto a esta sala y a este tema de pista de asimilación? ¿Se entiende? No los veo a todos, así que si alguien levantó la mano para hablar, solamente activa el micrófono. Si no, seguimos. ¿Sí? Háganme una señal por lo ahí. Una señal de amor. Ya, vamos. Vamos entonces. La siguiente sala es la sala de calderas, ¿ya? Y aquí hablamos de una iglesia sobrenatural, ¿ya? Una iglesia mire, sala de exposición, lo visible, domingo, ¿ya? Todo lo que hacemos visible. Sala de motores, todo lo que es el sistema, la estrategia, la forma como hacemos iglesia, formar discípulos, líderes, comunidad, etc. Y la sala de calderas es es la iglesia sobrenatural. Aquí tenemos que activar, un ejemplo, los dones del Espíritu Santo, ¿ya? Aquí no es solo lo técnico, aquí es la oración, los martes, los jueves de oración, una iglesia que está orando, que está ayunando, una iglesia que tiene activa los dones del Espíritu Santo, palabras de ciencia, de sabiduría. Y esa es la sala de calderas, esta iglesia sobrenatural, donde la iglesia está desarrollando sus dones, donde la gente está desarrollando sus llamados ministeriales, donde la presencia de Dios trasciende un fin de semana, donde entendemos que hay que tener una iglesia excelente en sala de exposición, hay que tener una ruta clara en la sala de motores, pero también entiende que todo eso tiene que ser bañado y regado con oración. Porque si tenemos buena exposición, buena sala de motores,
pero no tenemos una iglesia ungida en el poder del Espíritu Santo, una iglesia que está orando, que está buscando, todo va a ser empresarial. Tiene que haber una sala de calderas activa, gente orando, gente clamando, los dones del Espíritu Santo, un ministerio sobrenatural donde la gente llegue a la iglesia, un ejemplo, el domingo, que es lo más que tiene gente, y la gente sea tocada por la presencia de Dios. Que oremos por los enfermos con autoridad. Que lo que pasó el domingo no sea algo esporádico, sino que la gente salga con libertad en su corazón. Que no tengamos que forzar algo, sino que esté encendido. Y yo siempre digo, las batallas o la guerra, la batalla del domingo se gana peleando en la semana, en oración, en búsqueda. Lo que pasó el fin de semana, no se ganó el fin de semana, se ganó con ayuno en la semana, con oración en la semana, porque es la forma donde el terreno está listo para que la semilla sea sembrada. Y la última sala es la sala de juntas, ¿ya? Y aquí hablamos de una iglesia del futuro. ¿Qué significa esto? Aquí es donde hay visión, aquí es donde hay desafío, aquí es donde hay riesgos, aquí es donde soñamos, imaginamos, y aquí se hace revisión de todo lo que hacemos. Constantemente estamos revisando lo que hacemos. Esto está siendo efectivo. Vamos a hacer una segunda celebración. La conversamos, la evaluamos y luego lanzamos la visión. En la sala de junta, en la iglesia del futuro, es como lo que hablamos en resolviendo conflictos, es como subirse al balcón y mirar desde arriba. ¿Hacia dónde vamos como iglesia? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuáles son nuestros proyectos? Un ejemplo, nuestra oración en este tiempo es, Señor, danos un lugar donde tengamos estacionamiento, salas para los niños, oficina pastoral, oficinas creativas, donde tengamos un espacio de terraza, y estamos orando y creyéndole al Señor porque no siempre vamos a estar ahí, o si el Señor nos quiere dar todo el edificio, pero tenemos que buscar un lugar que vaya acorde a lo que Dios está dando. No va a ser hoy, no va a ser mañana, pero estamos orando, estamos buscando, estamos clamando, entonces estamos envisionando hacia dónde vamos. Visión, iglesia del futuro. Y como decía, aquí se hace revisión de todo lo que hacemos como iglesia. Y de esta forma funcionamos, con una sala de exposición, iglesia atraccional, con una sala de motores, una iglesia pegajosa, discipulado, formación, comunidad, una sala de caldera, una iglesia que está orando, que está activa en los dones del Espíritu, y una iglesia del futuro, que está envisionando, que está creyendo y que está tomando riesgos en el Señor. ¿Cómo van? ¿Se logra entender un poco más claro lo que hacemos como iglesia? Los escucho, comentarios, ¿cómo lo ven ustedes ahí reflejado? Los escucho. Primero, ¿se entiende? Lo segundo es, ¿cómo lo ven Sí, también eso reflejado en lo que Pastor, hacemos? sí, no, se ve. Bueno, de hecho, hay un orden que es muy bueno, muy bueno. O sea, hay un orden y en cada espacio de ese orden, cada espacio que usted ha explicado ahí, claro que sí se ve reflejado y, y se ve que nos estamos formando en cada área. Creo que en este último tiempo más nos estamos formando más en cada área que de hecho, pues no sé si estarán de acuerdo algunos conmigo, pero una de las salas que ahora más se está promoviendo o formando es la sala de calderas, que
ha traído el Señor como un despertar en medio de la iglesia y como que la iglesia tiene esa hambre, esa sed de estar en esa sala de caldera, en una iglesia sobrenatural, una iglesia que no solamente se queda en lo natural, sino en lo sobrenatural, es ver lo sobrenatural de Dios. Entonces, sí, pastor, muy bueno. Súper. Gracias, David. ¿Alguien más quiere compartir algo? Pastor, una pregunta, o sea, en cuanto a los niveles que estamos viendo ahí en la escalera, está muy bien explicado, o sea, de Se cómo entiende. se entiende, de cómo la persona tiene que ir avanzando a medida que va conociendo al Señor, tiene que ir avanzando y tiene que ir progresando, porque eso da paso a la gran comisión, ¿no? Que es lo que realmente lo que buscamos nosotros como iglesia. Ahora, me surge una duda en cuanto a la persona que llega por primera vez, la identificamos, se hace la anotación, de repente va a un día a crecer, luego no va más, O va el primer o va el domingo primer y domingo y luego no va más. no va más. ¿Quién hace el seguimiento dentro de la iglesia, ¿no? o entre nosotros, pues? ¿Quién hace el seguimiento de esa persona? ¿Quién está pendiente de volverlo a llamar, de volverlo a invitar, de buscar la manera de recuperarlo? Pues, ¿sí? En caso de que de repente Ahí, aquí, en ese paso, en el segundo paso, invitados Sí, identificados. no, sí, le los entiendo. invitados identificados. Entonces, ¿quién hace ese trabajo dentro de la congregación? Ya. Mire, veamos un poquito los números primero. Una iglesia debería tener un ejemplo entre un 6 y un 8%. O sea, 8 personas, si es de 100, 8 personas llegando nuevas por domingo. ¿Ya? Que se logren identificar y pasen luego a la pista de crecimiento se reduce entre un 30 y un 40%. O sea, de esos 8 podrían quedar 3 que pasen a la pista de crecimiento, ¿ya? En número. Ahora, ¿cómo es el proceso? Se le registra el domingo los datos a la persona y el lunes se le hace un mensaje personal a cada persona que llegó ese domingo, ¿ya? Invitándole para la 11 de bienvenida, que es el lunes a las 19:30 horas. Si la persona va el día lunes, inmediatamente se le integra a un grupo de WhatsApp, que es el equipo de bienvenida, ¿ya? Donde están todas las personas que han asistido a nuestra iglesia y que han estado en crecer, ¿ya? Si la persona sigue asistiendo, 4 pasos, las estadísticas dicen que si empieza a asistir a crecer, hay un gran porcentaje de probabilidad que esa persona siga asistiendo a la iglesia. Ahora, cuando una persona va una vez y luego se le invita y no va, queda en el grupo, al menos que se salga. Pero no, por un tiempo no le volvemos a insistir, porque hay gente que ha dejado en visto un ejemplo, o que no contesta llamada, eso muestra que no hay un interés de la persona a asistir. No se sale del grupo, un ejemplo. Entonces va recibiendo igual la información. Y ese seguimiento actualmente lo hace mi esposa, ¿ya? Ahora va a haber otro tipo de seguimiento que es con evangelismo, pero puntualmente el del domingo actualmente lo está haciendo mi esposa, ¿ya? Quien ella va a formar, tiene que formar a un equipo, porque ya es harta gente que está llegando, para dar seguimiento a esta gente que está llegando. Todos los lunes se le hace seguimiento a la persona nueva y durante la semana se está haciendo una vuelta, por así decirlo, a todos los que han asistido a la iglesia. Hay gente que asistió un domingo y después 2 domingos más no fue. Se hace una vuelta, un mensaje general a todos, o sea, general pero personalizado a cada persona, invitándole, recordándole, y ahí vamos retomando gente de nuevo. Pero hay gente que se queda y hay gente que cuando se les vuelve a llamar, vuelven a asistir. Ya entiendo el trabajo, ¿no? Pero eh, ahorita solamente está la pastora en ese equipo. Sí, lo que pasa es que había un equipo, pero un ejemplo estaba Claudia,
y no me acuerdo quién es la otra persona. Un ejemplo, Claudia empezó a estudiar en la universidad, el trabajo, entonces ya como que es muy poco el tiempo que tiene. Y para dar seguimiento se requiere tiempo, porque, por ejemplo, mi esposa está todos los lunes, toda la mañana, llamando y conectando. Entonces, ahí es donde hay que armar, ese equipo es el que hay que fortalecerlo ahora para llamar a la gente, llamar y conectar. Sí, pues yo pienso que por lo menos aquí en el paso número 2, que es el invitado identificado, sería también interesante o importante de que allí pudiéramos preguntarle a esa persona quién lo invitó, cómo conoció de la iglesia, por medio de quién fue invitado. Y si es un hermano de la congregación, anotar allí en las anotaciones, hacer las anotaciones, porque en caso de que la persona de repente deje de ir porque tiene o situaciones personales o por cualquier situación que pueda presentarse, poder conversar de repente con la persona que lo invitó y preguntarle, mire, ¿qué le pasa al hermano? ¿Tiene algún problema? Vamos a estar orando por él, enviarle un mensaje de repente de un devocional, enviarle una palabra, buscar la forma de poderlo atraer de nuevo para que vuelva a integrarse al arte. ¿Entiendes? Sí, Entonces, sería importante e interesante poder hacer ese trabajo. sí, sí, es lo que, un ejemplo, siempre que se hace estaba buscando no lo encuentro, estaba buscando el Excel que tenemos de seguimiento y siempre se le hace, o sea, cada persona que llega, al menos nosotros sabemos quién lo invitó, porque por eso le digo, logramos tener un contacto con la gente. Pero lo que sí o sí hay que hacer con este grupo es hacerlo crecer. ¿Por qué? Porque en este caso es mi esposa la que ve todos los números, ¿ya? Entonces ella, un ejemplo, el día lunes, a todos los que asistieron y a todos los que habían faltado, a los que están en el grupo, personales, no solo por el grupo. Pero sí o sí, como digo, hay que fortalecer este grupo porque ya a medida que va llegando gente, es mucha la gente que llega que se requiere un cuidado. Un ejemplo, este chico Efraín, que el domingo recibe este milagro de parte del Señor, él está, un ejemplo, compartiendo su mensaje, el mensaje del Evangelio ya en la universidad, está testificando y dijo, pastor, invité a 10 personas, compañeros, ya a la iglesia el domingo. Ojalá vayan, dijo, pero... y esta persona hasta del diezmo estaba preguntando ayer. Entonces, estaba preguntando. Entonces, se requiere tiempo para conectar con esa gente. Hermana Milena. Nosotros como líderes ya habíamos visto un poquito de esto y yo tenía algunos apuntes aparte que me gustaría compartirlos, sobre todo para la sala de juntas. No sé si puedo. Y bueno, esto lo vimos nosotros el 23/8, siempre pongo las cosas con fecha. Y decía que debemos tomar riesgos e ir más allá. Y aquí algo que me llamaba mucho la atención era que habíamos dicho que debíamos formar discípulos, gente que se esté capacitando y orar por los proyectos, orar por pastores, discípulos y nuevos líderes. Y qué lindo es ver que eso se está viendo aquí, se ve reflejado aquí. Y además dice que cuando estoy 100% seguro de tomar el riesgo, ya está. Eso fue algo que me llamó mucho la atención de la sala de juntas, de los apuntes de la sala de juntas, y quería compartir. Súper. Ya es muy tarde. Sí, eso es bueno. Nosotros todos los martes tenemos reunión de líderes, ahora martes por medio, por lidera. Y justamente como dice, el 23/8 se compartió esto con los líderes. Lo reforzamos porque ya lo habíamos compartido también meses antes. Y nuestro corazón era formar líderes, formar gente. Y hoy día que se esté cumpliendo esto, es porque se está cumpliendo lo que se envisionó, lo que se soñó. María. Ahí sí, no podía activar el micrófono. Bueno, yo les quería compartir como una experiencia personal, en realidad, acerca de los seguimientos. Qué importante que nosotros que estamos practicando para ser líderes, bueno, algunos ya son líderes de equipo,
pero que nosotros tomemos el compromiso de hacer seguimiento a las personas. Porque de repente la pastora es una persona y se le van a pasar. Y eso es súper claro. Y también, por ejemplo, si yo conecto con un hermano en la celebración y converso con él y siento que tengo afinidad con él, el hermano va a abrir el corazón conmigo y no con una persona que solo lo llamó. Entonces es importante crear lazos, crear redes para que uno mismo vaya ayudando en esa parte. En el tema del compromiso. Por ejemplo, me pasó con una hermana, yo la saludé, conversé un rato, pero por ejemplo, ella no fue a abrir su corazón al tiro con los pastores, porque de repente cuando llegamos al comienzo, nos cuesta eso, nos cuesta a mí mismo. Yo me arrancaba del pastor Jorge cuando me iba persiguiendo por la escalera. Entonces, pero eso quería acotar, como ya siendo parte de esta iglesia, tomar el compromiso de saludar a alguien que no hemos visto, de conversar, quizás de repente tenemos la misma profesión, tenemos los mismos hobbies, quizás, y ahí uno entabla una conversación y puede ayudarlo, puede guiarlo, puede saber más allá de lo que vemos. Eso era mi acotación. Súper. Sí, y la verdad que sería muy estratégico en este punto que decía María, poder, cada persona que va llegando a la iglesia, tener un mentor, un padre espiritual. Un ejemplo, Sergio Valerga en su libro Iglesia Relacional, nos dice mucho que deberíamos convertirnos en padres espirituales de toda la gente que va llegando a la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces les dejamos, un ejemplo, el mismo caso de este chico Efraín, él está viviendo una transformación en su vida y requiere de alguien que lo pueda escuchar, discipular, formar, porque estas personas a quien se les dedica ese tiempo son las personas que mayor fruto dan. Y es por eso a veces fallamos como iglesia, porque hacemos general, pero si logramos personalizar, creo que podríamos tener muchos resultados de cómo enseñar a Cristo a esta persona, cómo discipular a esta persona. Y si lo logramos hacer, y un ejemplo, una familia y un matrimonio se haga cargo de esa familia por 3 meses, un ejemplo, esa familia se plantaría en la iglesia, téngalo por seguro. Pero a veces los dejamos que vayan nomás. Y a veces a nosotros como pastor, al ser tanto, se nos van olvidando gente. Y cuando lo recordamos, hacemos una vuelta. Pero si persona, un ejemplo, ya llegó Efraín y él dijo, por José, la pareja de María, cuando él me abrazó, dijo, yo sentí que él era como un padre, porque yo nunca recibí el abrazo de un padre, dijo, y cuando él me abrazó con tanto amor, sentí como el abrazo de un padre. Y lo ve como, no es tan adulto, pero lo ve como un papá, y quizás como un papá espiritual que le pueda enseñar. Si cada persona, familia que llega, recibe este cuidado, la iglesia reduciría la brecha de la puerta de atrás. Y mucha gente se consolidaría y se plantaría porque hay un mentor, un padre espiritual, que no necesariamente tiene que llevar años o saber mucha Biblia, sino mostrar a Cristo. Roberto. Yo quería contar Estefanía. un poquito mi testimonio porque no sé si sabrán la mayoría, pero yo era atea, así, pero feminista, me tomaba la U, era otra cosa, muy diferente de lo que soy. Aunque no lo crean, dijo. Y fue súper crucial, sí, fue súper crucial la persona que me discipuló, porque esa persona empezó a discipularme incluso antes de ser cristiana. Él empezó a dedicar tiempo a mi vida y yo siempre digo como que Dios lo usó como una herramienta para sacar la roca que había en mi tierra y limpiar la tierra para que en el momento que Dios tenía determinado cayera la semilla en buena tierra. Y así fue. Un día estábamos conversando y me dijo Proverbios 4:23 y fue como que escamas cayeron de mis ojos. Y ahí entendí muchas cosas y el Señor empezó a hacer una obra más profunda en mi corazón, pero esa persona me acompañó por muchos años en mi formación como cristiana
y puso bases sólidas en mi vida que incluso, no sé, pues han hecho que pueda tomar buenas decisiones, por ejemplo, el haber esperado a un esposo cristiano, habernos casado en Obvio el que era buena Señor. decisión, obvio que era buena decisión, o sea. Ser obediente al llamado de Dios, y muchas cosas que son cruciales por las cuales la gente por lo general se aleja de la iglesia. Entonces, en mi testimonio, y además por el tiempo que serví en Conexión, que es el Ministerio Universitario de la Asamblea de Dios, que utiliza el mismo método, es discipulado a través de la amistad con personas que todavía no son cristianas, y a través de esa amistad el Señor hace algo. Yo lo vi también en amigos que hoy en día son cristianos, líderes y todo, y que no lo eran, y que en la universidad entregaron su vida a Cristo a través de ese método. Entonces quería contar el testimonio de que por lo menos mi vida dio mucho fruto, y es el método de Cristo al fin y al cabo, pues si Él hizo eso. Tenía su grupo de 3 más cercanos y su grupo de 12, y preparó, invirtió tiempo en pocas personas, que esas personas fueron las que impactaron el mundo. Sí, yo en mi vida como que no fue tan así como la Steffi. Fui más bien una planta media silvestre. Ahí como que me caía algo de rocío y ahí como pescaba un poco de agua y empecé a crecer. Pero llegó el momento donde efectivamente una persona justamente de la iglesia del liderazgo se tomó el tiempo de discipularme. No, o sea, sí con Biblia, pero su discipulado fue más bien relacional, de compartir vida, de estar ahí presente, y ahora somos grandes amigos. Han estado en parte importante de nuestras vidas con Steph incluso, son muy geniales ellos. Siempre lo hemos considerado como nuestros pastores, así como de que estuvieron como nosotros desde el principio, así como siempre como este amigo como pastoral, así como muy bacán ellos, y ha sido tan importante que por ejemplo, Hans en este caso, en momentos difíciles, hasta me fue a sacar de la cama para que yo me levantara, porque en situaciones X como, viejo, no te he visto, no sé, hace 2 semanas, ¿qué te pasa? Y es que no quiero, párate y te levantás y te pones la ropa y vamos, y me sacó de la cama y vamos a conversar y vamos a orar, y ese tipo de cosas es algo que yo también aprendí, y es que ahí cómo impacta a las personas el dedicar tiempo. Donde está tu tiempo y tu dinero es donde está tu corazón. Y eso es algo que nosotros lo hemos como apropiado mucho en nuestra vida. Súper. Y genera fruto. Vale. Gracias, Estefanía, Roberto, y ya vamos terminando con esto. Quiero darle algunas cositas, pero esto es muy importante y por eso quise tomarme este tiempo antes de pasar a lo otro. Ya lo vamos a hacer para la próxima clase, pero quería que entendiéramos esto porque en este escalón el acompañamiento es muy importante. A mí me pastoreó el pastor Juan, donde yo crecí, pero aparte yo habían amigos que me fueron a invitar, o sea, de los jóvenes, que a mí, como decía Roberto, literalmente me iban a buscar y me sacaban de la cama para ir a la escuela dominical. Y un día, esto es como un testimonio súper chistoso, porque un día me fue a buscar uno de ellos, ¿ya? Y yo estaba acostado. Y se acostó conmigo, nos quedamos los dos ahí y nos fuimos a la iglesia. Y no fuimos a la iglesia, ninguno de los dos. Y después se reían porque decían, lo mandamos a discipular y se quedó contigo durmiendo. Pero ¿a qué voy? Que a mí esos primeros tiempos yo tenía muchas preguntas, estaba apasionado por Dios, pero tenía muchas preguntas. Y a través de la amistad me fui consolidando en Cristo. Ahora el llamado de este punto, antes de terminar, es que podamos tomar personas. Un ejemplo, el caso de Robert, su hermano desde Australia le estaba mandando mensajes y es un discipulado que le está haciendo. Ahora, ¿cuál es el corazón? Pastores, usted me dijo, pastor, sabe que estoy dispuesto a asumir el desafío de invertir tiempo en gente. ¿Con quién puedo empezar? ¿A qué nuevo llegó? ¿Qué persona necesita? Entonces, tomar esa responsabilidad, porque no necesitamos posición solamente en el liderazgo, necesitamos influencia y podemos influenciar a la gente a una vida en Cristo. Y eso va a marcar demasiado la iglesia. Si hay gente tomando a gente, eso va a marcar la iglesia y la va a transformar, porque vamos a formar discípulos. Amén. Ahora, antes de la última pregunta, hermano, algo importante.
esta clase se va a ir grabada al módulo 3, o sea, al módulo 4, disculpen, con la guía que corresponde a los escalones, porque cada escalón tengo una guía que es el detalle de cada escalón, para que lo vean, ¿ya? Y aparte va a ir en ese módulo la guía de la explicación de las, no sé si está en la otra guía, pero de las 4 salas, en mayor detalle también, para que la tengan. Estas dos cosas son fundamentales en el funcionamiento de la iglesia, ¿ya? Y en el módulo 5, que correspondía hoy, les voy a grabar la clase que les mandé en la guía y les voy a subir la guía, ¿ya? Para que no nos extendamos, sobre el principio de interacción, de cómo conectar con la gente a través del principio del dolor, el principio del lente, el principio del ascensor, cómo lograr conectar con la gente, porque el liderazgo se trata de gente. Y siempre vamos a estar relacionándonos con personas. Amén. Así que, si hay alguien que tenga alguna pregunta, duda, este es el momento y finalizamos la sesión de hoy y les subo el material en la plataforma.